Entonces vamos con el último de los temas que corresponde a Sistema General de Riesgos Laborales. En lo que tiene que ver con ello, pues bueno, recuerden, esto tiene que ver siempre con la Ley 100 de 1993, que fue la que instituyó, que fue la que hizo legales todos estos principios, toda esta normatividad que hemos estado viendo con respecto a lo que es el sistema de seguridad social, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerden que es lo que regula la ley 100, se los he dicho antes varias veces, lo que tiene que ver con pensiones, salud y riesgos profesionales, que es lo que vamos a ver nosotros en este momento, ¿no? Entonces, pues vamos uno por uno a ver el esquema. Observen ustedes para que vayamos estableciendo las diferencias entre uno y otro. ¿De qué se encarga lo que tiene que ver con el ramo de pensiones, con el renglón de pensiones, que es el que acabamos de explicar? Bueno, cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte. ¿Qué entidad se encarga de cubrirlos? Bueno, algo que se llama Administradora de Fondos de Pensiones o AFP. Recuerden que puede ser pública o puede ser fondo privado o fondos privados. En la parte de salud, ¿cuál es el riesgo que cubre? Bueno, enfermedad general y maternidad. Y la entidad o las entidades que se encargan de dicho cubrimiento son las entidades promotoras de salud o EPS. En cuanto a la parte de riesgos profesionales, que es la que vamos a iniciar hoy, ¿cuál es el riesgo que cubre? Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. ¿Qué entidad se encarga de dicho cubrimiento? Las ARL. Esto que dice ARP, eso es un rezago que no han hecho la corrección, ya le cambiaron el nombre, porque es que antes se llamaban administradoras de riesgos profesionales, ahora se les llama de riesgos laborales. Y bueno, ¿quiénes se encargan de la prestación de los servicios? En el caso tanto de los riesgos profesionales como de la salud, pues las instituciones prestadoras de servicios o IPS. Entonces, por favor, recuerden esto. Se suma un acrónimo más que es ARL, Aseguradora de Riesgos Laborales. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Devolvámonos un momentico para explicarles aquí esto con calma. Entonces, vamos por partes. Primero, ¿quiénes son los actores del sistema? Cuando hablo de actores es porque actúan, porque tienen incidencia en él, ¿no? Son parte del sistema. Entonces, ¿quiénes son los actores del sistema? Pues bueno, está el Estado colombiano, que es el que asigna las funciones. Están las aseguradoras de riesgos laborales, que son las que se encargan de las prestaciones del mismo. Están los empleadores, que se les llama principales, puesto que son los que hacen los aportes. A diferencia del sistema de pensiones y del sistema de salud, el trabajador aquí no tiene que pagar. El que se encarga de pagar es el empleador. Y por último está el trabajador, que es el que recibe la protección de esta parte de lo que tiene que ver con el sistema de riesgos laborales. Ahora, observen la parte escrita y miren lo que dice. Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores. Miren que únicamente cubre a los trabajadores. ¿De qué los cubre? De los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Entonces, miren cómo es importante el esquemita este que les mostraba al inicio. Podríamos decir que aquí está resumido de forma muy básica, muy primaria, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, para que les vaya quedando claro de una vez. ¿Qué cubren los riesgos profesionales? Dos cosas: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Entidad que los cubre? Bueno, ya saben, las ARL. Pero sobre todo aquí está la clave desde el entendimiento para este tema. Mientras en pensiones cubren invalidez, vejez y muerte, en salud cubren enfermedades general y maternidad, pues aquí lo que se cubre son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Sigamos entonces con esto. Las disposiciones vigentes en salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integral del Sistema General de Riesgos Laborales. Bueno, para que vayan entendiendo, pues de una vez, qué es un riesgo laboral, pues observen, aquí estamos viendo un soldador. Observen que ese soldador, pues está haciendo lo que se llama soldadura
eléctrica al arco, se llama esto. Aquí tiene él una pinza, con la pinza sujeta un electrodo y está soldando una tubería. Observen ustedes las normas que este trabajador está siguiendo. Por ejemplo, mire, observen, tiene un guante, tiene una chaqueta de protección, tiene debajo algo que bien podría ser un overol, seguramente estas son unas botas de seguridad. Tiene una careta de protección para evitar que los ojos se le vayan a afectar y para evitar que la incandescencia, la luminosidad exagerada que genera un aparato de estos le vaya a afectar los ojos en el futuro y termine pues comprometiendo su visión cuando él ya sea un poco mayor de edad. Y tiene un casco de protección para evitar cualquier tipo de cosa que pues venga desde arriba y le pueda afectar la parte de la cabeza. Me hacen el favor, van a estudiar en casa esta parte, ¿no? Objetivos del sistema y características del mismo. ¿Qué se entiende por riesgos laborales? Bueno, no sé qué tan fluido logra correr esto en Zoom. O sea, pues a mí me corre perfectamente, pero es que yo tengo el emisor aquí, ¿no? Esto está dentro de mi computadora, entonces no sé si logran ver la caída, si logran ver lo que pasa con alguna fluidez o va como cortado. Contésteme, por favor. Va lento. Ya, Sí, bueno, profe, va lento. ya, bueno, de todas maneras, yo lo, yo lo cuelgo en la página y pues ahí lo pueden ver. Bueno, o sea, les digo qué ocurre, ¿no? Es una empresa, alguien está trabajando sobre una escalera y ese alguien que está trabajando sobre la escalera cumple, o más bien incumple, todas las normas de seguridad industrial que hay. Yo no sé si ustedes pues vieron ya alguna asignatura que tenga que ver con seguridad industrial, pero observen la forma como este señor irresponsablemente se para casi en el último peldaño de la escalera, pierde el equilibrio, o sea, no hay nadie que le esté sujetando la escalera. Y aparte de eso, habían dejado aquí al lado un elemento, como un galón, como algo así. En todo caso, algo lo suficientemente fuerte como para que el tipo se partiera la columna o la cadera o un hueso ahí al momento de caer, ¿no? Y eso, pues, por citar solamente uno, ¿no? Por otra parte, recuerden, por un lado están los accidentes y por otro están las enfermedades, ¿no? Que son los que cubre este sistema. Entonces, ¿qué son riesgos laborales? Aquellos accidentes que se producen como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el gobierno nacional. ¿Por qué hablamos de que haya sido catalogada como profesional? Porque resulta que el gobierno, a través de la parte ejecutiva, es el que decide si una enfermedad es o no es de carácter profesional. Recuerden que profesional viene de profesión, no necesariamente tiene que ser un título. Por ejemplo, una persona que se dedica a hacer esto que hago yo todos los días, que es sentarme frente al computador a preparar clases, y si me pongo a hacer esto, como este caballero que está aquí, observen lo mal que está eh, asumiendo su postura corporal, ¿no? Miren, si está empinado, no tiene los pies, digamos, pegados contra el piso, lo que tiene que ver con la planta de los pies. Está inclinado aquí en esta parte también, de modo que va a afectarse la columna, puede afectarse el cuello, no está guardando una dirección mínima una distancia mínima, perdón, entre sus ojos y la pantalla del portátil, no tiene un apoyo en los brazos aquí y pues bueno, muy seguramente va a sufrir una cantidad de molestias como causa de esa muy mala postura que está asumiendo. Miren aquí en esta gráfica donde aparecen como estos rayitos, aquí se ubican los puntos donde normalmente más duele, ¿no? Cuando uno adopta posiciones de este tipo que son las incorrectas. Entonces, no solamente son accidentes, lo que son los riesgos laborales, sino también enfermedades que hayan sido catalogadas como profesionales por el gobierno nacional. ¿Cuál es la noción de accidente de trabajo? Dice, todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, observen, una vez más voy para atrás, repito, noción de accidente de trabajo. Recuerden, no me estoy metiendo todavía con enfermedad profesional, ¿no? Hasta ahora voy solamente por accidentes. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo, miren que se necesita que sea con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica,
una invalidez o la muerte. O sea, tiene que darse por lo menos una de estas circunstancias para que se le pueda catalogar como accidente de trabajo a algo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Miren esto porque tiene algún grado de complejidad. Observen. Miren cómo arranca. Dice, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que llega Dainer Ramírez, que por ahí debe andar presente, llega Dainer Ramírez y está trabajando, ¿no?, con una empresa cualquiera, y ocurre que cuando ya está terminando, o sea, son las 6 de la tarde, ya Dainer se está alistando para irse, pues llega su jefe inmediato y le dice, Dainer, tú que eres amigo mío, mira, necesito que me hagas una segunda, ¿no? Tú sabes que yo tengo mi esposa, pero yo necesito hacerle llegar unas flores a una noviecita que tengo por allá a 4 cuadras. Entonces, ¿por qué no me haces tú el favor? Tú no vives en esa dirección. Entonces le va a responder, sí, claro, yo vivo por ahí cerca. Dice, bueno, entonces, si tú vives en esa dirección, pues entonces, ¿por qué no? Mira, aquí tengo la factura de la floristería por el ramo de flores. Pásate por la floristería y bueno, te vas con el ramo de flores y antes de llegar a tu casa me haces el favor y se lo entregas. Ocurre que Dainer agarra por la acera, ¿no? Llega hasta la floristería, reclama el ramo de flores, va con el ramo de flores, empieza a caminar rumbo a la casa de destino, donde debes dejar el ramo de flores, y ocurre que yendo por ahí, le sale un pitbull y lo agarra por acá, por la parte baja de la pierna, y el pitbull llega y le agarra el músculo y se lo vuelve nada, ¿no? Le destroza todo el músculo. Ocurre que en ese momento, pues se ha producido un imprevisto, ¿no? Un accidente, ¿no? Eso no se contaba con qué era. Pregunto yo, y por favor, atentos a sus micrófonos. ¿Será que Dainer lo que ha sufrido califica como accidente de trabajo? No, profe. Yo digo que no, profe, porque no fue en el área de la empresa, ¿no? Lorena dice que no porque no fue en el área de la empresa. ¿Quién más tiene una posición con respecto a esto? Profe, está fuera del horario de trabajo. Van dos. Ajá, correcto. ¿Qué más? Profe, yo diría que sí. ¿Por qué sí, José? Profe, por lo que usted está explicando, que también es si están haciéndole un favor al empleador, ya Ok, sea fuera del horario de trabajo. correcto. Observen. Miren, es también accidente de trabajo aquel que se produce, o con esa parte, durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Entonces, en este caso, Dainer sí ha sufrido un accidente de trabajo. ¿Por qué? Listo, no está dentro de la empresa, no está dentro del horario, pero está bajo subordinación de este señor que está acá, que resulta que le dio chéveremente una orden. ¿Qué hubiera pasado si Dainer le responde, no, no, jefe, yo no, ya yo me voy para mi casa, ya yo no quiero saber nada de órdenes suyas, ábrase, chao? Se va a ganar la antipatía del jefe, ¿no? Con esa cuestión. Y si es el dueño de la empresa, pues de pronto hasta arbitrariamente lo despiden, ¿no? O sea, después contrata un abogado para demandar, pero de todas formas, pues el despido se va a producir. Entonces, mis apreciados alumnos y alumnas, esto sí califica como accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre y cuando exista orden por parte del empleador, resulta que Dainer está amparado por ello, puesto que él está siguiendo órdenes, indicaciones, instrucciones de parte de la persona que tiene autoridad sobre él. Recuerden cuáles son los 3 elementos del contrato de trabajo. El primero de ellos es subordinación jurídica, que viene siendo que yo como jefe le digo a usted como empleado qué necesito que haga, ¿no? Cuándo necesito que lo haga y de qué forma necesito que lo haga. De modo que mis apreciados alumnos, pues bueno, ya saben, sí califica como accidente de trabajo esto que está aquí, pero sobre eso vamos a profundizar un poco más adelante. Bien, continuamos entonces.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministra el empleador. Recuerden que yo les decía que esta cuestión de los accidentes de trabajo, la delimitación geográfica era muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la empresa? ¿Por qué? Vamos a cambiar el escenario. Entonces, nos salimos del escenario anterior en el cual a Daimler le dieron una orden maquillada y Daimler salió a cumplir algo que le mandó a hacer su jefe. Pero recuerden que si no hay una orden de por medio, sino pues solamente que el trabajador va rumbo a su trabajo y un metro antes de entrar a la empresa se resbala con una cáscara de banano, con un poco de aceite que alguien irresponsablemente dejó caer, se resbala, cae patas arriba, ¡prum!, se rompe la espalda, se rompe un brazo, se zafa un hombro, o lo que sea, no será accidente de trabajo, puesto que él iba hacia la empresa, él no estaba dentro de la empresa, no había arrancado sus labores, de modo que no es que no tenga cubrimiento, sino que el accidente de trabajo, para que, para que califique como accidente de trabajo, pues tendrá que estar dentro de los límites de la empresa. O sea, si no hay una orden del jefe de por medio, pues entonces solamente será cuando está dentro de los límites de la empresa. Vamos a ver si ustedes aprendieron bien lo que les explicaba yo con respecto a lo que son las incapacidades. ¿Por qué es mucho más conveniente para el trabajador que se le tome como accidente de trabajo en vez de que se le tome como un accidente por una causa de origen común? A ver, ¿quién me dice? A quien me diga le subo 5 décimas en el examen final. Pero rapidito, no es que van a buscarme la información en el portátil. ¿Quién me dice? ¿Por qué es mucho más conveniente para el trabajador que se le tome un accidente como de carácter laboral que como un accidente de origen común? Profe, porque en el riesgo laboral le colaboran con el seguro médico. En el de origen común también, la EPS. Profe, es por los porcentajes que paga la ARL. Por los porcentajes que paga la ARL. No, pero háblame más, no. Las 5 décimas no se ganan así como así. Ampliemos un poco más sobre eso. ¿Cuáles son los porcentajes? A ver, ¿quién me dice? Hombre, van a dejar que se pierdan ustedes, hombre. Miren, lo que ocurre es que recuerden lo que yo les decía y, ojo, muy mal por ustedes que no están pendientes de lo que están estudiando. Miren, acuérdense, cuando vimos la parte de incapacidades, la vimos en la parte donde estábamos en la parte laboral antes de entrar a seguridad social. En incapacidades, recuerden que cuando es una enfermedad de origen común, la EPS paga y paga durante los 3 primeros meses con el 66% del ingreso base de liquidación del trabajador. De modo que si se gana 2 millones de pesos, van a pagarle 1.300.000 y pico. Entonces es una baja sensible. Y después de 6 meses, si mal no recuerdo, le bajan al 50%. De modo que si se ganaba 2 millones, se va a ganar 1. Vean lo de peligroso que es esto. Mientras que cuando es una enfermedad laboral, perdón, un accidente laboral el que lo causa, no hay descuento, le pagan con el 100% durante todo el tiempo que tarde, incluso durante la rehabilitación, de modo que por eso es que por allá tomando el pelo, en alguna clase anterior yo les decía, si van caminando rumbo a la empresa y antes de cruzar por la puerta principal de la empresa, si no hay cámaras por supuesto, sufren un accidente, caen, se rompen un brazo, una pierna o lo que sea, les decía, tápense la boca, aguanten el grito, arrástrense como puedan y cuando ya estén dentro de los límites de la empresa, entonces sueltan el grito. ¿No? ¡Ay! Bueno, así llega pues, todo el mundo y, perdón, no, accidente laboral, ¿no? Estuvo dentro de la empresa, ¿no? Y con eso preservan el ingreso mensual de ustedes, ¿no? De modo que, hombre, tan fregados, pues, dejaron perder las 5 décimas ellos. Entonces, observen esta parte. Cuando el empleador es el que suministra el transporte, se entiende como una extensión de la empresa dicho transporte. Por ejemplo,
si un trabajador, por ejemplo, Gilma Solano, que anda por aquí, está trabajando en una empresa y ocurre que Gilma termina su labor a las 6 de la tarde, pues Gilma llega, recoge su ropa, se quita el overol o lo que sea con lo que esté trabajando, se pone su ropa de salir, de calle, y arranca. Si resulta que Gilma yendo para la casa tiene la lamentable suerte de que el transporte en el cual va, sea un bus, un motocarro, lo que sea, se accidenta, y Dana pues resulta lesionada en dicho accidente, eso no es accidente de trabajo, ya ella no está trabajando ni está dentro de los límites de la empresa. Mientras que si Dana termina de trabajar y aborda un bus, una buseta, que está contratada por su empleador, pues entonces el accidente cambia de connotación inmediatamente y se toma como accidente laboral. ¿Por qué? Porque el transporte está siendo suministrado por el empleador, como lo dice aquí. Estas son las cosas con las que ustedes se dejan enredar cuando yo hago los parciales y pregunto si algo es falso o es verdadero. De modo que se toma el transporte, en este caso la finca La Pecuecuda, una finca, digamos, no sé, de la zona bananera, que contrata esta buceta para que saque a la gente que se encarga de hacer los cortes. Bueno, si esta buceta se accidenta, los que están dentro del corte, no sé cómo es que le llaman, no sé, deberían ser cortadores, pero he escuchado que le llaman disque corteros. Entonces, los corteros que sufran lesiones con motivo de este accidente dentro del transporte suministrado por la finca La Pecuecuda, pues bueno, todos ellos van a estar cubiertos por la aseguradora de riesgos laborales, porque esto fue un accidente de carácter laboral. Bueno, aquí traje otra imagen en movimiento, pero una vez más no van a lograr verla bien, ¿no? Como se debería. Sobre esa parte que les decía, igualmente se considera accidente de trabajo aquel que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministra el empleador. ¿Cuál es la noción de enfermedad laboral? Ya acabé de explicar lo que es un accidente de trabajo, ahora voy con lo que es enfermedad laboral. Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Una vez más, el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figura en la tabla de enfermedades laborales. Entonces, les presento al grupo 1 de la tabla de enfermedades laborales. Aparece esto como las anquilostomiasis, que son anquilostomiasis, parásitos que se enquistan, parásitos que colonizan y se quedan en un punto X del cuerpo. Aquí, dentro de los obreros, ¿no?, que más sufren lo que tiene que ver con enfermedades de este tipo, encontramos los que trabajan en las minas, en las ladrilleras, alfareros, terreros, jardineros y areneros. Entonces, observen ustedes, sé que las imágenes son feas, pero esto es cierto. Observen aquí, pues, esta cuestión, cómo se ve. Observen este otro que está aquí. O sea, todas estas son colonizaciones de parásitos. Miren, por ejemplo, esta imagen, menos mal que no está en movimiento. Aquí a esta persona se le metió un parásito, ¿no? Un gelminto aquí en el dedo y se observa cuando el parásito se mueve debajo de la piel. Absolutamente impresionante esa cuestión. Sí, no me quiero ni imaginar con la clase de sensación que debe sentir uno con algo así. Dentro del grupo 2 están las enfermedades como por ejemplo el cáncer de origen laboral. Les presento un pulmón sano y les presento cómo se ve el pulmón de alguien que ha trabajado en una mina carbonífera durante toda su vida, como esta del Cerrejón, por ejemplo, que por aquí sacan el carbón y nosotros buena parte de ese polvillo nos tragamos también. Está el grupo 3, que son las enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, que son las enfermedades malignas, que es lo contrario de estas, el cáncer de la sangre, al cual se le llama leucemia. En este caso son enfermedades no malignas, ¿no? Como por ejemplo que la persona sufre de bajas a nivel de plaquetas, de leucocitos, de eritrocitos, y pues por supuesto su sangre no es apta para cumplir lo que es la función de la misma dentro del torrente corporal. En el grupo 4 están los trastornos mentales y del comportamiento para los que se están volviendo locos con la cuarentena. No aguanto a mi esposa, no aguanto a mi esposo, que llévense a esa bruja, llévense a ese tipo, yo no sé cómo me casé con él, y pues bueno, vienen ataques de histeria y todas estas cosas.
Y en los casos en que una enfermedad no figura en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como una enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Entonces no voy a pasar todas estas cosas, sería excesivo, sería exagerado, y esto tampoco se lo voy a preguntar en el examen. Ustedes no están estudiando salud ocupacional, de modo que no se requiere que esto se lo aprendan, pero sí es bueno que lo manejen, ¿no? Aquí están todos los grupos, llegando hasta el grupo 15, que es el de las enfermedades del sistema endocrino. Me hacen el favor, esto lo estudian en la casa. Vamos ahora con lo que tiene que ver ya con la parte técnica, o sea, las cotizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las cotizaciones? ¿Cómo se determina la cotización? Recuerden que cotización es el aporte que hay que hacer a la respectiva ARL, ¿no? En este caso. Las tarifas fijadas por cada empresa se determinan de acuerdo con A, la actividad económica, pues depende. No va a pagar lo mismo una empresa que se encarga de lo que tiene que ver con extracción, digamos que a nivel de agricultura, como en este caso, que una empresa que se encarga del procesamiento, ni de una empresa que se encarga de lo que es la parte de transportación. O sea, cada una de ellas deberá pagar una cotización diferenciada, ¿no? Dependiendo según el nivel de riesgo que lleve. B, un indicador de variación del índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de cada empresa. No sé si en algún momento cuando han llegado a una empresa de las grandes, han visto que así al lado tienen un aviso grandísimo que dice días sin accidentes laborales incapacitantes. Y aparecen 1000 y pico de días, 2000 y pico de días. Con eso, entonces, ¿por qué se hace eso? Porque ocurre que en la medida en que en una empresa la gente se la pasa accidentándose, pues así suben lo que tiene que ver con lo que serán las cotizaciones. Por ejemplo, si es una empresa en la que los cuidados no son los debidos y ha habido personas que han perdido dedos, miembros, han perdido un ojo de pronto, pues esa es una empresa en la cual la ARL va a tener que desembolsar mucho más dinero, porque va a tener que cubrir muchas más cosas. Entonces, ¿qué hacen los de la ARL? Bueno, nosotros le brindamos cubrimiento, pero como esa empresa es tan siniestralizada, pues entonces, mientras por un lado pagan, por decirle algo, 2 pesos, pues que ellos paguen el triple, ¿no? Que paguen 6 pesos, ¿no? Por cada trabajador. Entonces, observen este gráfico que está aquí, que nos habla sobre los tipos de accidentes sufridos en una empresa. En este caso, pues se supone que debe ser como una empresa de transporte, ¿no? Y aparecen como el mayor número de accidentes de esta torta que está aquí, la colisión con otro vehículo, o sea, choques. Salidas de la vía, o sea, accidentes por salidas de la vía, este porcentaje que está acá, caídas en calzada, arrollamientos de peatones, otros o desconocidos, aquí está. Bueno, todo esto se lo tienen que informar a la ARL para que ellos tomen la decisión de cuánto es lo que van a cobrar realmente. C, el incumplimiento de las políticas y la ejecución del sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo. Entonces, observen esto. Miren la gracia que están haciendo aquí estos señores. Hay una, bueno, no sé cómo se llama este aparato, ¿no? Esta parte retroexcavadora y esto aquí creo que se llama cargador, pero las máquinas que tienen las dos funciones no sé cómo se llaman. En todo caso, estos tipos, miren lo que han hecho, han llegado y han puesto la maquinaria pesada esta, ¿no? La han hecho levantarse sobre sí misma para agarrar fresquito aquí en mitad de la vía y miren lo que están haciendo. ¿Qué ocurriría en caso de que el sistema hidráulico fallara y esta máquina cayera? Pues estos tipos se matan, ¿verdad? ¿Y quién sería el directamente responsable por ello? Antes de que me respondan, ¡ellos! Pues sí, ellos porque son los que cometieron la imprudencia, ¿verdad? Fueron irresponsables consigo mismos. Pero su supervisor, que voy a decir que es este que está aquí, no me consta, su supervisor debió estar pendiente de que esto no pasara. Entonces, los señores de las aseguradoras de riesgos laborales se encargan de hacer la respectiva investigación. Observen esta otra gráfica que está aquí. Llevan pupitres, ¿no? Deben ser para mantenimiento o algo así. Pero miren la cantidad de pupitres y miren el tipo de amarre tan malo que lleva esta cuestión. Están pasándose todas las normas por la faja. Pueden tropezar un cable eléctrico. Miren, por aquí va una pita descolgada.
evidentemente el carro en que lo llevan no está dispuesto para semejante volumen de carga, de modo que cualquier cosa que pase, pues va a ser muy mala para estas personas que están cometiendo este acto de imprudencia. ¿Cómo se distribuyen las cotizaciones? ¿Las cotizaciones de qué? Pues al sistema de riesgos laborales, ¿no? Recuerden, una vez más les digo, y no está de más seguirlo repitiendo, los tres pilares son sistema de salud, sistema de pensiones y el que terminamos hoy y con el que terminamos el programa, que es el sistema de riesgos laborales. Ok, entonces la cotización al mismo se va a distribuir de la siguiente manera. Del 100% de lo que es la cotización que se hace por parte del empleador, recuerden que en esta el trabajador no aporta, es el empleador quien lo hace. Entonces, el 94% de ese 100% se destina para la cobertura de las contingencias que se deriven de los riesgos profesionales. Entendiendo por riesgo profesional, pues bueno, ya ustedes saben cuál, o sea, todo aquello que se derive de una enfermedad de origen laboral, de origen profesional, o de un accidente que se dé en el mismo escenario. O para atender las prestaciones económicas y de salud que están previstas para el desarrollo de programas regulares de prevención y control de riesgos profesionales, de rehabilitación integral y para la administración del sistema. Bueno, aquellos de ustedes que han tenido ya la oportunidad de trabajar, pues si han trabajado formalmente, de pronto, pues si lo han hecho en una empresa de las que se comportan responsablemente y conocen cuáles son sus obligaciones, pues habrán estado en cualquier cantidad de cursos, de inducciones, de capacitaciones, de seminarios para lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales, ¿no? ¿Qué no debe hacer el trabajador para que no se ponga en riesgo? ¿No? Por ejemplo, utilizar todo lo que tiene que ver con el equipo de dotación, ya saben, ¿no? Cascos protectores auditivos, protectores visuales, guantes, aislantes, botas de seguridad, en fin, ¿no? O sea, todo lo que el trabajador requiera dependiendo de la labor que se encuentra desarrollando, y el sistema también se encarga de todo lo que tiene que ver con la rehabilitación integral y para la administración del sistema. Cuando hablo de administración del sistema, pues es lo que sería el sistema que integra todas estas cosas, ¿no? Las prestaciones económicas de salud, lo que tiene que ver con prevención y control de riesgos, y lo que tiene que ver con rehabilitación integral y administración del sistema. Una vez más. B, el 5% se administra de forma autónoma por parte de la entidad administradora de riesgos laborales y debe destinarse para lo que tiene que ver con desarrollar programas, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los afiliados que deben desarrollar, ¿quiénes? Pues precisamente las administradoras de riesgos laborales, directamente o a través de contrato. Ahora, observen, esto de que los accidentes de trabajo no se producen por mala suerte que dice aquí, pues bueno, quisiera preguntarles, ¿vieron el video que les dejé con respecto a los accidentes laborales y demás? Pues bueno, o sea, por definición un accidente es algo que no podíamos prever, ¿no? Pero ocurre que si alguien hace esto que está haciendo este caballero, que es ponerse a estar limpiando ahí como loco, no siguiendo la misma línea de los otros compañeros, sino tomando riesgos innecesarios, pues bueno, digamos que esa persona se está buscando un accidente. No es que estaba quieta en su sitio y pues de pronto a alguien se le cayó una tuerca grande desde un 10º piso y le cayó en la cabeza y le rompió el cráneo, ¿no? No sé si ustedes saben que algo así puede pasar. Si una persona está en un primer piso de una construcción y desde un piso número 20 a alguien se le cae un elemento metálico, incluso pequeño, ¿no? Como una tuerca o algo así, la velocidad que toma es casi la de una bala. De modo que la persona puede salir tremendamente lesionada ante algo así. Bueno, precisamente de todo esto se encargan los señores de las aseguradoras de riesgos laborales. Por último está el 1% que se destina para el fondo de riesgos laborales. Ahora, ¿quién paga las cotizaciones? Los empleadores. Recuerden, el trabajador no paga ni 5 centavos, en lo que tiene que ver con esta parte es el empleador. Si alguno de ustedes de pronto se pregunta, profesor, y en el caso de que uno sea trabajador independiente, bueno, ahí el asunto cambia. Ahí es usted mismo quien tiene que encargarse de esa parte. Usted mismo como trabajador independiente, así como se paga como paga el aporte a pensión completamente usted solo, así como paga el aporte a salud, pues también le corresponde pagar el aporte a riesgos laborales a usted solito. Listo, entramos a otro tema. ¿Cuáles son las prestaciones que otorga el sistema de seguridad social en riesgos laborales? Pues están primero las prestaciones asistenciales.
¿Cuáles son estas prestaciones? Bueno, todo el que esté afiliado a este sistema y sufra ya sea un accidente laboral o una enfermedad laboral, y como consecuencia de ello, perdón, resulte incapacitado, resulte discapacitado o fallezca, va a tener derecho a que este sistema le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas. Entonces, observen los escenarios, ojo que esto lo pregunto en los exámenes, observen los escenarios, pues cuáles son, o sea, en qué escenarios funciona esto. Primero, tiene que ser o un accidente laboral o una enfermedad laboral. Por otra parte, que como consecuencia de esa enfermedad laboral o accidente laboral, el trabajador resulte incapacitado, se invalide o fallezca. Ahí es donde este sistema entra. De lo contrario, ¿no? Si es una enfermedad de origen común, si es un accidente de origen común que no tenga que ver nada con lo laboral, pues bueno, entonces va a ser la EPS la que se encargue de esa pensión, de esa atención, perdón. Las prestaciones asistenciales y económicas que se deriven una vez más de un accidente laboral o de una enfermedad laboral serán reconocidas y pagadas por la administradora o administradora de riesgos laborales. ¿Cuál? En aquella en la que se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o en el caso de la enfermedad profesional al momento de requerir la prestación. Es importante que se aprenda lo que tiene que ver con estas delimitaciones. ¿Cuál será la ARL que se encargará de este cubrimiento? Pues aquella en la cual el afiliado se encuentre afiliado al momento de ocurrir el accidente. Profesor, ¿y qué ocurre si la persona no está afiliada? Pues más adelante van a ver qué pasa con este tipo de insucesos, ¿no? Bien, en el caso de la enfermedad profesional, cuando la enfermedad se produzca, ¿no? Entonces en ese momento pues dependerá, o más bien se tomará en cuenta si el trabajador ya se encuentra afiliado efectivamente. Si no está afiliado, pues bueno, ahí vienen dolores. Cuando se presenta una enfermedad profesional, la administradora de riesgos profesionales que asuma las prestaciones podrá repetir proporcionalmente por el valor pagado, con sujeción y en la misma proporción al tiempo de exposición del riesgo que haya tenido el afiliado en las diferentes administradoras locales, suponiendo que haya tenido 3 empleadores diferentes y en cada uno de ellos pues haya tenido una afiliación a una ARL diferente también. Por eso les coloco aquí los 3 tipos de fuentes diferentes para que eso pues no se preste para confusiones, ¿no? O a su empleador de haber tenido periodo sin cobertura. Entonces, observen ustedes. Listo. Acabo de explicarles que la ARL que deberá responder será aquella en la cual se encuentra afiliado el trabajador al momento de darse el accidente laboral o de adquirir la enfermedad laboral, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando ha sido, por ejemplo, una enfermedad laboral, algo de carácter pulmonar y resulta que el trabajador estuvo laborando durante 10 años con una empresa carbonífera y estuvo otros 10 años con una empresa minera, pero no precisamente carbonífera, pero igual estuvo expuesto a una gran, como dijéramos, contaminación, ¿no? Para lo que tiene que ver con sus pulmones. Y luego estuvo otros 10 años más trabajando con una compañía que fabricaba productos químicos. Pues en este caso hay que entrar a mirar, porque no sería justo que la ARL a la cual lo afilió la empresa de productos químicos, que fue con la que tuvo una menor exposición, sea la que termine asumiendo todo lo que tiene que ver con su tratamiento, todo lo que tiene que ver con su rehabilitación, o si toca pensionarlo por incapacidad porque los pulmones del pobre tipo pues ya no sirven absolutamente para nada, pues entonces hay que ser justos, ¿no? De modo que, por ejemplo, del 100% de la pensión que tendrían que darle, o sea, los señores de la ARL última, los que menos tendrían que pagar, o sea, podrían iniciar una investigación e incluso un proceso judicial para solicitar que los de la ARL, en la que estuvo los 15 años que les dije con la empresa carbonífera, por ejemplo, se encarguen de el cubrimiento del 50% de lo que tiene que ver con los tratamientos y con la pensión. La ARL con la que estuvo los 5 años siguientes en la empresa minera se encargue del 25% restante y los de la ARL actual se encargarían del 25% restante solamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digamos que sería un alivio para la empresa y se estaría buscando lo que tiene que ver con equitatividad
en cuanto a la prestación de estos servicios. Bueno, ya saben, si acaso hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. En lo que tiene que ver con las prestaciones médico-asistenciales ante la presencia de un accidente de trabajo o de alguna de las enfermedades profesionales, el trabajador va a tener derecho a lo que voy a decirles aquí: asistencia médica, asistencia quirúrgica, terapéutica, farmacéutica. En lo que tiene que ver con servicios, pues bueno, servicios de hospitalización, de odontología, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, lo que tiene que ver con prótesis, lo que tiene que ver con órtesis, la reparación de las mismas y la reposición. Bueno, una prótesis es lo que reemplaza un miembro. Hablo de un miembro, o sea, de extremidades superiores, extremidades inferiores. Observen este señor con aspecto robotizado que aparece acá. Y órtesis viene siendo lo que ayuda a la rehabilitación de un miembro, como en el caso de este aparato que se encuentra aquí, que obviamente pues la persona debe tener algún inconveniente a nivel de rodilla, entonces pues esto le ayuda a darle firmeza y ayuda en lo que tiene que ver con su rehabilitación. Por otra parte, también el cubrimiento de lo que tiene que ver con mantenimiento, porque bueno, estas son máquinas y como toda máquina, pues requiere ajustes, requiere afinación, requiere mantenimiento, se llama eso. También cubre lo que es rehabilitación física, rehabilitación profesional, gastos de traslado para la prestación de servicios, por ejemplo, si pues, la persona necesita moverse de una ciudad hasta otra, porque pues de ello depende su vida o de ello depende su rehabilitación, pues bueno, también la ARL se encarga de lo que tiene que ver con eso. En cuanto a la suspensión de las prestaciones económicas, ¿en qué casos se dan? Bueno, las entidades administradoras de riesgos profesionales suspenderán el pago de las prestaciones económicas establecidas cuando el afiliado o pensionado no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados. O también que se rehúse, sin causa justificada, a someterse a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. Imagínense ustedes, pues bueno, a una persona que sufre un accidente de carácter laboral y la muerde un perro con hidrofobia, un perro con mal de rabia. ¿Ustedes saben cuál es el tratamiento para tratar la hidrofobia? O sea, son 12 inyecciones alrededor del ombligo. No sé con cuánto tiempo de diferencia, no preciso eso, pues no tengo ese conocimiento. Pero de todas formas, por el solo hecho de pensar uno que le van a inyectar 12 veces alrededor del ombligo, pues ya el asunto se pone difícil, ¿no? Se hace como que medio atemorizador, ¿no? Ahora, si a alguno de ustedes les encanta que los inyecten, pues bueno, perfecto, ¿no? O sea, yo no es que sea el tipo más valiente del mundo, pero pues tampoco es que me aterrorice, ¿no? Pero hay personas que de solo ver la jeringa ya se desmayan. Entonces, en casos como ese, en los cuales su vida depende de ello y la persona se niega a recibir el tratamiento, y no digamos que sea tanto por una fobia, como en el caso de los de la jeringa, sino sencillamente porque no le da la gana. No, yo me cuido solo, o si resulta que pues, una persona religiosa pues dice, no, yo ese tratamiento no lo quiero, a mí mi señor, ¿no? O en lo que sea que crea, pues me va a sanar, pues, y resulta que la persona o se agrava o se muere, pues en casos como ese, que bueno, si se muere, obviamente, ¿no? Pero en caso de que se agrave por haberse resistido sistemáticamente a recibir el tratamiento, pues los señores del ARL pueden suspender lo que tiene que ver con la prestación de los servicios y decirle, bueno, si usted tiene tantas ganas de morirse, pues bueno, adelante, es su decisión. El pago de prestaciones se reiniciará si hay lugar a ello cuando el pensionado o afiliado se someta a los controles y prescripciones que le sean ordenados o a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. Entonces, si la persona está agravándose, pero decide reiniciar el tratamiento, pues entonces los señores de la ARL le dicen, bueno, listo, ya que usted dejó de ser tan terco y tan necio y tan obtuso, pues entonces nosotros con muchísimo gusto le reiniciamos lo que tiene que ver con sus prestaciones. Bien, ¿cuáles son los efectos por el no pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales? Bueno, la mora en el pago de aportes a este sistema durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios no genera la desafiliación automática de los afiliados trabajadores.
En el evento en que el empleador o contratista se encuentra en mora de efectuar sus aportes al Sistema General de Riesgos Laborales, pues se convertirá en responsable de los gastos en que incurra la entidad administradora de riesgos laborales por causa de las prestaciones asistenciales otorgadas, así como el pago de los aportantes en mora con sus respectivos intereses y el pago de las prestaciones económicas a que hubiere lugar. Entonces, mucho cuidado con esto, que aquí hay, digamos, un inconveniente, ¿no? O sea, si el empleador, saben, el dueño de la empresa, donde la persona labora, y si es una persona de las que, como les contaba en la clase anterior, está por orden de prestación de servicios, o sea que ella misma está en la obligación de pagarse lo que tiene que ver con su seguridad social, pues entonces si se encuentra en mora de efectuar estos pagos, lamentablemente va a ser responsable de los gastos en los cuales incurra la entidad administradora de riesgos laborales. De modo que, en palabras más, palabras menos, la aseguradora de riesgos laborales hace el cubrimiento, pero posteriormente repite contra la persona. De modo que si la rehabilitación o el pago de la incapacidad fue algo cuantioso, muchos millones de pesos, pues la persona está en un gran problema porque fácilmente lo pueden embargar, le pueden embargar su salario, pues bienes que tenga a su nombre y demás. ¿Qué se entiende por ingreso base para liquidar prestaciones económicas? Bueno, en el caso de los accidentes de trabajo, el promedio del ingreso base de cotización, ¿no? Recuerden IBC, de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo o fracción de meses, si el tiempo laborado en esta empresa fuera inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la entidad administradora de riesgos laborales a la que se encuentra afiliado. Miremos esto con lupa entonces, ¿no? Entonces dice el promedio base de cotización de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo, de forma que si ocurrió en esta fecha que está aquí, pues en diciembre, finalizando diciembre, pues ¿qué se hace? Tomamos los 6 meses anteriores y pues según eso entonces se hace el promedio de lo que tiene que ver con la liquidación de las prestaciones económicas. Palabras más, palabras menos. Si estos hubieran sido los salarios, o sea, en el caso de un salario variable de la persona en los últimos 6 meses, pues sencillamente se saca el promedio del mismo, que es 1.115.000 pesos, y eso es lo que le pagarán durante el tiempo que dure su rehabilitación, ¿no? O incluso si la persona pues necesita, o sea, queda incapacitada permanentemente, pues también se tomaría como base este mismo ingreso base de cotización. Eso para los accidentes de trabajo. Ahora, en lo que tiene que ver para las enfermedades laborales, pues sería el promedio, o a diferencia del anterior, de los accidentes que eran 6 meses, aquí son 12. Aquí es un año. Entonces, el promedio del último año o fracción de año del ingreso base de cotización anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad. Vean las diferencias con el otro. En el caso del otro es la fecha, 6 meses antes de la fecha de la ocurrencia del accidente de trabajo. Y en el caso de esta otra, espérense un momentico, ¿qué pasó aquí? De esta otra, viene siendo anterior a la fecha en que se calificó en primera vez el origen de la enfermedad. Aquí tengo un error. Me acabo de dar cuenta yo mismo. Entonces, eliminen esto que está aquí. Este cartelito lo voy a corregir de inmediato. Entonces, sería promedio del último año o fracción de año del ingreso base de cotización anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad. Entonces, la gran diferencia viene siendo el tiempo que se toma para liquidar el ingreso base de cotización, que en este caso son 12 meses. En lo que tiene que ver con las prestaciones a las cuales el trabajador tiene derecho en cuanto a las prestaciones económicas. Bueno, entonces, una vez más, todo trabajador que sufre, ya sabemos, un accidente laboral o una enfermedad laboral, tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas. A, subsidio por incapacidad temporal. B, indemnización por incapacidad permanente parcial. C, pensión de invalidez. D, pensión de sobrevivientes. E, auxilio funerario. Estas son las prestaciones económicas. En lo que tiene que ver con las prestaciones económicas por incapacidad. Entonces, ¿qué entendemos por incapacidad temporal? Es aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado del sistema de riesgos laborales le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Se parece mucho a la definición de incapacidad que les explicaba por allá cuando estábamos comenzando el curso de legislación laboral. ¿Cuál es el monto que se paga por incapacidad temporal?
Bueno, todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente al que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación. Bueno, entonces, ¿esto qué es lo que... no, pero es que siguen otras más. O de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. Entonces, esto que estamos viendo acá reafirma lo que en algún momento les explicaba, no sé si recuerdan. ¿Por qué les decía en la clase anterior esto de que si se caen fuera de la empresa, lo ideal es que aguanten el dolor, ¿no? Que se muerdan la mano o lo que sea y se arrastren hasta dentro de la empresa, por supuesto, si ninguno los está viendo, ni hay cámaras por ahí cerca, y una vez dentro peguen el grito, ¿no? Es porque la diferencia es 33%. Si usted se incapacita por un accidente de origen común, de causa común, le pagan el 66% de su salario base de cotización. Mientras que si es un accidente de trabajo, o sea, dentro de la empresa, pues en ese caso le van a pagar el 100%. Entonces, por donde se le mire, es mucho más conveniente pues, que sea un accidente reconocido como laboral que un accidente de origen común. El pago se efectuará en los periodos en que el trabajador reciba regularmente su salario. Obviamente, por ejemplo, oye, hoy no es viernes de Santa Quincena. Ah, no, fue el viernes anterior. Ok, bueno, entonces los pagos se harán, como les decía, cuando el trabajador o en las fechas en las que el trabajador venía recibiendo regularmente su salario. Para la enfermedad laboral será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como laboral. Lo referente a incapacidades ya fue visto en la unidad de salario, ¿no? Cuando se las expliqué. En cuanto a la pensión de invalidez, ¿cuándo existe invalidez según los parámetros del sistema de riesgos laborales? Pues bueno, para este sistema se considera inválida la persona que por causa de origen laboral no provocado intencionalmente hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral, de acuerdo con el Manual Único de la Calificación de Invalidez, vigente a la fecha de la calificación. ¿Cuál es el monto de la pensión de invalidez? Bueno, a todo aquel afiliado que se le defina una invalidez va a tener derecho desde ese mismo día a las siguientes prestaciones económicas según sea el caso, ¿no? Entonces, cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, entiéndase, cuando se encuentre aquí, entre estos parámetros que están acá, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de cotización. Dense cuenta que la caída porcentual es fuerte. B. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de cotización. C. Cuando el pensionado por invalidez requiere del auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementó en un 15%. Entonces, en lo que tiene que ver con esta parte, cuando la persona requiera a alguien más para que lo asista, y su pensión por invalidez podría llegar hasta un 85% de su ingreso base de cotización. Si me preguntan a mí, supongamos que la persona se gana 1.000.000 de pesos. Entonces, el 85%, incluido este 15%, serían 850.000 pesos. O sea, con eso será que tiene para pagarle a una persona. O sea, en casos como el de esta persona que está aquí, no sé quiénes de ustedes han visto esta película, cuando tengan oportunidad, vean, vale la pena verla. En la que esta muchacha está cuidando a un muchacho que sufrió un accidente y quedó cuadripléjico. Únicamente puede mover el cuello, ¿no? De ahí para abajo no hay movilidad en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer o sea, cómo se le puede pagar a alguien más, ¿no? Para que se encargue de otra persona de por vida, pues solamente con un incremento de un 15% de la pensión? Yo no sé, ni siquiera me lo alcanzo a imaginar. Los pensionados por invalidez de origen laboral deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud con sujeción a las disposiciones legales pertinentes. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, no es que cese la obligación de cotizar por el hecho de que ya uno se encuentre mencionado por invalidez, no, todo lo contrario.
De modo que de ese 85% que les decía, perdón, 90%, sí, 75% más 15%, 90%. De ese 90% del IBC que quedó, hay que descontar lo que tiene que ver con el pago de la salud. A riesgos laborales, pues no se sigue pagando, pero lo que tiene que ver con salud, sí. No hay lugar al cobro simultáneo de prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. O es la una o es la otra. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originadas en el mismo evento. O sea, la persona no puede pretender, no, es que como no quedó muy bien definido si fue de origen común o de origen profesional, pues entonces me tienen que dar las dos pensiones. No, tienen que ver de qué forma se define. No puede permanecer en ambos regímenes en simultánea. En cuanto a la pensión de sobrevivientes, si como consecuencia del accidente laboral o de la enfermedad laboral sobreviene la muerte del afiliado o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos. O sea, entiéndase, o sea, ¿qué se aplica? O sea, funciona exactamente igual esta pensión por el lado del sistema de riesgos laborales que por el lado el sistema de pensiones, el que les explicaba hasta la clase antepasada. ¿Cuál es el monto de la pensión en el caso de los sobrevivientes? Pues bueno, según sea el caso, o sea, por muerte del afiliado, sería el 75% del ingreso base de cotización, de liquidación, perdón. Y B, por muerte del pensionado, por invalidez, pues sería el 100% de lo que aquel estaba recibiendo como pensión. Entonces, por favor, no se me vayan a complicar con esa parte. No estoy diciendo que en este caso la pensión sea del 100%. O sea, del 100% del ingreso base de cotización. Será del 100% de lo que el pensionado estaba recibiendo. Entonces, si el pensionado era un tipo de 40 años y pues lamentablemente se murió, se complicó, o sea, ya estaba pensionado por invalidez, y ocurre que su ingreso base de cotización era de 1.000.000 de pesos y quedó en un 90%, como les dije, pues entonces si él fallece, pues la persona hereda, o sea, los sobrevivientes heredan el 100% de ese 90% que le había quedado. No es que hereden el 100% de lo que era su ingreso base de cotización. Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión especial por requerir auxilio de terceras personas, la pensión se liquidará y pagará descontando el 15% que se le reconocía al causante, de modo que entonces ni siquiera le queda el 90%, el máximo que le va a quedar es el 75%. ¿No? Listo. Bueno, me hacen el favor, estudian en casa cómo se reajustan las pensiones, cómo opera la devolución de saldos y esto otro que dice acá. Una vez más, pues eso es corto. Y bueno, muchachos y muchachas, con esto terminamos. No sé si haya algún interrogante por parte de ustedes. En caso de que lo hubiere, bueno, soy todo oídos. Con muchísimo gusto les absuelvo las inquietudes. ¿Hay algo que deseen preguntar? Parece que no. Voy a pedirles un favor. Aquí mi abrazo afectuoso para ustedes y bueno, suerte. Nos vemos. Chao, profe. Estamos hablando. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe.